¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Inglés Fácil con Rocío Vago. Y le voy a decir, créame, esta no es una clase más. Y si oye mi voz así media, ya sabe que nada me detiene. No estoy enferma, solo, pues ya sabe. Pero ¿qué cree? Le preparé una clase que no es una clase, en verdad. Le voy a decir. Hoy vamos a hablar de un modo verbal. ¡Uy! ¿Un qué? Un modo verbal. Vamos a hablar hoy y vamos a estudiar hoy el modo verbal subjuntivo. ¡Upsi! Mire, créame. Esto, vaya, lo tenemos que comenzar por el español, déjeme que le diga. Por eso esta clase no va a ser una simple clase ni una clase como todas. Esta será una cátedra, he dicho. Así es que por lo mismo tráigase todo su equipo, pero en verdad sáquele punta a esos lápices y haga como yo. Tráigase una muy buena taza de cafecito, no porque tenga usted la voz así carrascalosa, carraspienta y fea. No estoy enferma, solo que pues ya ve, a donde andemos en invierno pues siempre va a ser un poquito de frío y yo pues soy pobre pero delicada y vea cómo me pongo. Pero ¿sabe qué? Anoche, a razón de que hacía frío y de que yo me estaba sintiendo así un poco extraña, dije, a mí no me importa nada, yo me tomo un café. Bueno, gracias a ese café estuve despierta hasta las 3 de la mañana, pero ¿en qué cree que invertí mi tiempo? En hacer esta clase que ya tiene tiempo tendría que haber hecho. Estaba ahí así como un foquito rojo, el subjuntivo. Así es que póngase muy atento. Créame, esta va a ser una super clase. Y ahora, por lo mismo, ¿qué cree? Toda la clase va a ser en español. Así es, toda la clase va a ser en español porque lo importante, lo más importante, es que entendamos bien todo esto. So let's switch to Spanish. Y recuerde, aquí va a aprender inglés, ahora sí y de una vez por todas. He dicho, Shuk. Así es que bueno, todo va a ser en español y primero permítame pues sorprenderle. ¿Le voy a sorprender con qué? Con decirle que en español tenemos los siguientes modos verbales. Modo indicativo, indicativo presente, indicativo pretérito perfecto, indicativo pretérito indefinido, indicativo futuro. También tenemos el modo subjuntivo, subjuntivo presente, subjuntivo pretérito imperfecto, subjuntivo futuro. También tenemos el modo condicional, tenemos el modo imperativo, afirmativo, negativo. O sea, ¿perdón? ¿Qué cree? Que sí. Y todo eso lo usamos continuamente cuando hablamos. Lo único es que los que tuvimos la fortuna de haber tenido buenos maestros en la primaria y que nos enseñaron como Dios manda todo esto, pues como que ya se nos olvidó. Y muchos otros ya no les tocó el sistema de antes. Déjeme, le tomo mi café. Así es que, por aquello de que ya se nos olvidó o de que nunca nos lo enseñaron, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que esto es. Primero que nada, modo verbal, tiempo verbal. ¿Cuál es la diferencia? Le voy a decir cuál. Los tiempos verbales sitúan la acción en un tiempo real determinado, presente, pasado, futuro. Eso es un tiempo verbal. Por eso decimos que está en tiempo presente, en tiempo pasado, tiempo futuro, porque sitúan la acción en un tiempo real determinado. Eso es un tiempo verbal. Ahora, los modos verbales nos informan de la actitud que tiene el hablante cuando habla. ¿Sí? La actitud, el modo verbal nos informa de la actitud. Ahora, existen imperativo, indicativo, condicional y subjuntivo.
Son los modos verbales en español. Ahora, ¿qué es el subjuntivo? No, créame, si ver una sola cosa nos va a llevar un rato y toda una cátedra, en otras clases veremos los demás. Pero hoy, ¿qué es el subjuntivo? Es un modo verbal que utilizamos para expresar probabilidad, posibilidad o un deseo o exhortación. ¿Le sacó punta al lápiz? Bueno, usted tiene la ventaja de que le puede poner pausa o incluso ver la clase varias veces, lo cual, bueno, yo le sugiero hasta que quede bien claro, aun y cuando está en español, tiene su chiste. A ver, el subjuntivo es un modo verbal que utilizamos para expresar probabilidad, posibilidad o un deseo o exhortación. Por ejemplo, aquí, quizás estudie la carrera de medicina. ¿Verdad? Esto está en modo subjuntivo y es una probabilidad o una posibilidad, un deseo. Quizás estudie la carrera de medicina. ¿Se fija? Aquí no estamos diciendo estudiaré, voy a estudiar. No, quizás estudie. Veamos otro. Que tengan un buen viaje. Ok, es un deseo, ¿verdad? Que tengan un buen viaje. Aquí no estamos diciendo van a tener, tuvieron, tendréis. No, es que tengan un buen viaje. Es un deseo. Así es que ya vio si utilizamos el modo subjuntivo. Bueno, pues muchas veces, ¿verdad? Que tengas un buen día. Mi corazón, tómale a tu cafecito. Eso último no fue subjuntivo. Ok. Entonces, para utilizar el modo subjuntivo en español decimos que yo trabaje, que yo duerma, que yo viva. ¿Sí? Trabaje, duerma, viva. Esto no está en presente, en pasado ni en futuro. O tú trabajes, duermas, vivas. Etcétera, etcétera, etcétera. Esto es el subjuntivo. ¿Vamos bien o me regreso? No, si necesita el que se regresa es usted, porque aquí pues con el dedito le hace shum para atrás. Ok, ahora en inglés y tómele a su cafecito, porque lo que viene son puras buenas noticias. Claro que sí, ya sabe que el inglés es más sencillito, créamelo. En inglés existen 3 modos verbales, son el imperativo, el indicativo y el subjuntivo. El subjuntivo, el subjuntivo. Bueno, hoy nos ocupa el subjuntivo, ¿verdad? Así es que el subjuntivo es un modo verbal que utilizamos para expresar probabilidad, posibilidad o un deseo o exhortación, tal cual en español. O sea, se utiliza igual. Lo único es el cómo lo decimos. Ese es el punto. Así es que al momento ya vimos lo que es el subjuntivo en español. Bueno, eso mismo es en inglés, nada más que ahora veamos cómo lo decimos. So, I wish you were here. I wish you were here. Deseo que tú estuvieras aquí. Mi borreguito. Pues es que no encontré otra cosa que poner. Así es que este no tiene un perrito, tiene un borreguito, que son exactamente igual de adorables todos los animalitos. Bueno, al menos sí los borregos. Ok, esto es un deseo. I wish you were here. Ojalá estuvieras aquí. Veamos uno más. I will require that you come on time. Esta es una exhortación. ¿Ya vio? Se utiliza en ciertos casos. Uno de ellos es deseo, otro es exhortación. I will require that you come on time. Requeriré que vengas a tiempo. Si estás muy chulo, muy precioso, pero no puedes llegar tarde, mi corazón. Así es que yo voy a requerir que tú vengas a tiempo. Vengas.
Ok, yo trabaje, tú trabajes. Eso es en español. Así es que, como dijimos, el inglés es más sencillito, porque en inglés no tiene que aprenderse miles y miles de palabras en un montón de tiempos verbales. No, en inglés vamos a decir you come y significará tú vengas. You come, tú vengas. Ya sabemos, you come significa tú vienes. Esa es la ventaja del inglés, que es más sencillito. Y le voy a explicar el cómo para que no piense ¿y yo cómo voy a saber? Es fácil. Para el modo subjuntivo en inglés se utiliza el verbo base, o sea, el presente. Sí, para hacer una frase en modo subjuntivo, usted siempre va a utilizar el verbo en forma presente, que en inglés se llama base. Y no aplican las reglas como la de la tercera persona del singular. No vamos a decir goes, comes, eats. Usted sabe qué regla es esta, ¿verdad? Y si no sabe, no se preocupe, comience las clases desde un principio. En el blog están numeradas desde la 1 hasta la 100. Después de la 100, usted ya está en condiciones de ir eligiendo qué clase va tomando. Pero si toma usted numeradas, en el blog comience las clases del 1 en delante y se va a enterar qué es esta regla. Así es que en el subjuntivo no aplican las reglas como la de la tercera persona del singular. No aplican. En todos los casos los verbos van a ser igual. The boss recommended that they read the report carefully. The boss recommended that they read the report carefully. El jefe recomendó que ellos lean el reporte cuidadosamente. They read. Ellos lean. Así es, en subjuntivo no dice ellos leen, dice ellos lean. Lo cual significa que en español tenemos que pasarnos horas y horas, años, estudiando un mundo de palabras en español. Ahora en inglés, lo único que tenemos que hacer es echar a andar esta maquinita. Truco, truco, truco. Échele aceite para que no haga truco, truco. Tómenle a su café. Bueno, yo. Y ya vio, lo que necesitaba también era hablar un poquito. Porque si usted cree que yo me dormí a las 3 de la mañana haciendo esta clase, me levanté a las 12. No, señor. Yo soy mañanera, por amor de Dios. Así es que tempranitito me desperté. Y aquí estamos. Pero se me está mejorando la voz, ¿ya vio? Entonces, en inglés lo que hay que hacer es abrir un poco la mente hacia lo que estamos queriendo decir. Pero no hay que estudiar un montón de palabras. Así es que, repitamos. Un tiempo verbal presente es you ask. Tú preguntas, ¿verdad? Tiempo verbal presente, you ask. Pero para hacer el subjuntivo también vamos a usar el presente, ¿recuerda? Entonces, para hacer el subjuntivo también vamos a usar el verbo en presente. También vamos a decir you ask, pero allí el significado será tú preguntes. Sáquele punta al lápiz, anótele. Si estamos hablando en modo subjuntivo, significa para nosotros tú preguntes. Así es que, preguntas, preguntes. Le repito por 10.000.000ª vez. La ventaja del inglés es que no tiene que aprenderse esto. La gente que estudia español avanzado, en nivel muy avanzado, se tiene que aprender estas dos palabras, porque no es lo mismo decir tú preguntas que tú preguntes. Bueno, en español tenemos ese sinnúmero de palabras. En inglés solo tenemos que echar a andar la maquinita. Así es. Y entienda que lo que dice allí es tú preguntes. ¿Ok? Así es que, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo más. Si estamos usando un tiempo verbal presente, decimos you ask when you don't understand something. You ask when you don't understand something.
Tú preguntas cuando tú no entiendes algo. Tú preguntas. Pero si está en modo subjuntivo, va a decir, it is important that you ask when you don't understand something. It is important that you ask when you don't understand something. Es importante que tú preguntes cuando no entiendes algo. Y aquí, concéntrese. Si usted ve esta frase, vamos a suponer que la tiene que traducir, ¿verdad? Entonces tiene que entender que aquí no dice, es importante que tú preguntas. No, es importante que tú preguntes. Si es que usted ya llegó a ese punto en la vida en que ahora traduce documentos. Pero si usted está, como todos estamos, simplemente aprendiendo y hablando inglés, entonces concentre su cerebro y entienda que ahí no dice tú preguntas, sino dice tú preguntes. Así es que, tú preguntes. Ahora, claro que hay una regla. Por supuesto que hay. Vamos a ver aquí cómo utilizar el verbo base, como le llaman en inglés, el presente, en modo subjuntivo. Vamos a tapar un par de ellos. Primero, vamos a pensar que vamos a utilizar el verbo work. ¿Ok? Si la frase la va a hacer usted o está en modo subjuntivo, es I work, you work, he, she, it, work. No aplica la regla, no dice works, ¿ok? Dice work. We work, you work, they work. Todos igual, todos en tiempo presente. O en inglés, base. Le llaman base. Veamos un verbo más. Sing. Igual, I sing, you sing, he sing. No aplica la regla. Y le voy a decir por qué no aplica la regla. Porque el modo subjuntivo no es un tiempo verbal, así es que no estamos hablando en tiempo presente, que es cuando tendríamos que agregar la S. No estamos usando un tiempo verbal, sino un modo verbal. Y en esto no cambia para nadie. ¿Ok? I sing, you sing, he sing, everybody sing. Good. Ahora veamos el verbo to be. El verbo to be es siempre una excepción. ¿Por qué? Porque es excepcionalmente irregular. Así es que el tiempo presente del verbo to be o el base es diferente. Decimos I am, you are, he is, she is, ¿cierto? Bueno, en subjuntivo eso no aplica. No se usa el base, sino se usa be. Be para todos. I be, you be, he be, we be, ¿ok? Anótelo bien. En este momento se siente bastante confundido. No se preocupe. Todo va a quedar claro. Usted nada más tómele a su bebida. Es un jugo, pues lo que sea. Vaso de agua, mejor. Así es que recuerde, en el verbo to be, cuando vamos a utilizar el verbo to be, no usamos la forma base, no usamos el presente, porque allí cambiaría. Sería am, are, is. Con el verbo to be usamos be. Y ahora, hay algo relacionado con el verbo to be. Hay algo que se llama el subjuntivo were. Recuerde que were es el pasado del verbo to be y corresponde a you y a los plurales. O sea que es I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Por eso dice que were es el pasado del verbo to be y corresponde a you y a los plurales. ¿Se fija? You y los plurales, nosotros, ustedes, ellos. Eso es were y esta es una excepción. Le voy a decir por qué existe el subjuntivo were. Porque en el modo subjuntivo se utiliza were para todos. Todos. I were, you were, he, she, it were, etc. Were para todos. No es I was, no es I were. Para cualquier persona. Así es que por eso es que dijimos I wish you were here. Cuando expresamos un deseo. Bueno, aquí en realidad were sí aplicaba. Por eso usted no notó ninguna irregularidad.
porque were es el pasado del verbo to be que corresponde a you. Así es que, ¿cuál era la irregularidad? Ninguna. I wish you were here. Pero ¿qué pasa? ¿Usted ha visto el violinista en el tejado? Y que canta If I were a rich man. ¿Sí? If I were. Bueno, si estamos estudiando inglés, probablemente pues ni al caso, ¿verdad? Ni cuenta nos habíamos dado. Bueno, pues así se dice. Si yo fuera un hombre rico, ¿qué es lo que canta el violinista? En español dice si yo fuera un hombre rico. No sé cómo lo dice en español, pero en inglés es If I were a rich man. Were, ahí no supone que fuera were. Ahí se supondría que fuera was. I was. Bueno, pues en subjuntivo lleva were. Y le voy a decir algo. En una frase como esta, I would go if I were younger. I would go if I were younger. Yo iría si fuera más joven, ¿verdad? Aquí tenemos esta expresión. Yo iría si fuera más joven y estamos aplicando la regla que le estoy diciendo. Pero la realidad es que muchas veces decimos I would go if I was younger. No, no, no. Y este error, créame, ay, qué vergüenza, lo cometemos muchas veces. Pero no debemos decir if I was younger. Debemos decir if I were. Esto denota a una persona que domina el inglés y que conoce la gramática y que la conoce bien. O sea, aquí mis alumnos. Bueno, y por último le voy a dar algunas frases típicas en las que se está utilizando y fueron hechas en modo subjuntivo, como esta, por ejemplo, God save the Queen. Dios salve a la reina. Bueno, tal vez en un país latino no suene esto, o bueno, quién sabe en España, ¿verdad? En España sí tienen reina. Bueno, si usted es latinoamericano, teléfono ya estate en paz, no deja de sonar. Para los latinoamericanos, pues esto nos suena muy extraño, pero tal vez lo hemos visto en películas. Dios salve a la reina. God save the Queen. Y le voy a decir que si hablamos de Queen, este es mi Queen. Pero mi marido se ponía uff. Así es que, ok. God save the Queen. Una más. So be it. ¿Perdón? Bueno, es que así sea. Sí, un buen deseo, so be it. Apúntela. ¿Qué tal si un día se la encuentra? Y esta última, come what may. Come what may es una frase que significa pase lo que pase. Y aquí se fija es come, no comes, simplemente come. Así es que, got it? Yo sé que sí, yes, you got it. El modo subjuntivo es un tema. Es todo un tema porque hasta en español nos confunde. Pero usted está estudiando inglés bien. Usted está estudiando inglés conmigo. Ciertamente es no demasiado sencilla la clase, pero en mi opinión, esta fue una cátedra. Bueno, tal vez no, pero ¿sabe por qué? Cuando yo estudiaba la carrera de Derecho y que me di cuenta que estudiar es lo mío, yo en mi corazón tenía el deseo de un día ser catedrática de Derecho. Y estudiar una maestría, estudiar un doctorado y llegar hasta donde Dios quisiera. Bueno, pues Dios quiso que viniera yo a Canadá a estudiar inglés. Y upsi. Bueno, pues entonces las cosas cambiaron un poquillo. Y a duras penas terminé la maestría. No, terminé la maestría, pero ya cuando vine a Canadá, pues cambió mi vida, ¿verdad? Me casé, me quedé acá y ya no seguí más por mi camino en el mundo de... Bueno, sí, acá estudié la carrera de consultor en inmigración en Canadá. Y digo acá, no sé por qué, porque en este momento no estoy en Canadá, pero bueno, el hecho es de que a mí siempre me ha gustado estudiar y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y yo aquí, con mucho cariño, lo estoy transmitiendo a ustedes.
Estos modos verbales no son sencillos, pero es importante que usted los entienda. ¿Vamos a seguir trabajando sobre ello? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Así es que haga su mejor esfuerzo por entender todo y si no, ya sabe que yo estoy aquí para contestar sus preguntas. Haga preguntas que yo con mucho gusto se las respondo, porque ya sabe usted que si usted está decidido a aprender inglés, yo estoy convencida, y más que convencida, de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.